Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Quería, quería traer una palabra diferente en la mañana. En la mañana estaba leyendo la palabra y hablando con Dios un ratito y estaba preguntándole acerca de algunas cosas al Señor y le estaba diciendo, oye Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no hay respuesta? Yo no sé si le ha pasado, me imagino que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando no encontramos respuesta todavía a las cosas que queremos que pasen, que sucedan. Y en algún momento nos podemos desesperar, algún momento le podemos decir al Señor, bueno, ¿cuándo es que va a pasar esto? ¿Cuándo es que yo voy a poder ver esto? ¿Cuándo es que voy a tener respuesta a esto? Y, y lo único que me venía a la mente era la palabra resistencia. Eh, pensaba en algunos personajes de la Biblia que fueron verdad, que pasaron, vivieron, la historia lo comprueba, ¿verdad? Que estuvieron aquí, que vivieron, fueron personas, hombres y mujeres de carne y hueso. Y en la Biblia lo encontramos y me vino a la mente el profeta Jeremías. Y digo, oye, Señor, el profeta Jeremías, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Y digo, Señor, no me estarás diciendo llorón a mí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando voy a la palabra y en Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, Jeremías estaba preparando para servirle a Dios. Jeremías estaba preparando para servirle dentro del templo de Dios, en todo lo que implicaba servirle en el templo. Pero Dios lo llama a Jeremías a que él fuera como profeta, es decir, fuera del templo de Dios. Y profeta hoy en día, pues se usa mal, ¿verdad? Se le da un mal uso al título, al llamamiento de profeta. Profeta, nosotros nos imaginamos, wow, un hombre espectacular, un hombre poderoso, un hombre... Pero mire, el poder estaba en los profetas bíblicos, que esos sí eran profetas bíblicos, llamados por Dios, llevaban el poder de Dios, pero sobre todo el poder de Dios se reflejaba en la fidelidad de estos hombres para hacer el llamado que Dios les había dado. Profeta simplemente es la boca de Dios, es que Dios les da un mensaje, una palabra para llevarla a anunciar y estos profetas hablan de parte de Dios. Hoy en día y en ese tiempo también de los profetas del Antiguo Testamento, habían muchos falsos profetas que decían que hablaban de parte de Dios. Hoy en día, pues igual, ¿verdad? Hay muchos profetas también falsos profetas, que se dicen ser profetas de Dios, pero que no es verdad, que hablan de parte de ellos mismos y que dan un mensaje totalmente torcido, opuesto a lo que Dios dice. Jeremías estaba preparando para ser ese servidor en el templo de Dios, ese sacerdote en el templo de Dios, pero Dios lo llama a ser profeta, a ser su mensajero a todo el pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Jeremías lo podemos ver. Y Dios le dice, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te aparté, te puse nombre, serás por profeta a las naciones, a donde quiera que yo te envíe, tú vas a ir, lo que Dios te diga que digas, eso dirás. Jeremías en ese momento dijo, se alarmó, dijo, Señor, yo soy torpe para hablar, soy muy joven, soy niño. Y es que Jeremías, pues, como era el tiempo, la orden del tiempo, ¿verdad? Para prepararse, para estar listo, pues no había terminado el tiempo de preparación, por eso Jeremías decía eso. Pero Dios le dijo, nada, yo te voy a enviar, yo te saco de aquí y a donde quiera que yo te lleve, tú vas a ir, te diga que vayas, tú vas a ir, lo que yo te diga que digas, eso vas a decir. En fin, y Jeremías, bueno, atiende al llamado de Dios, atiende al llamado de Dios. Tiempo después, Jeremías se encuentra con la realidad, ¿verdad? De que no todos iban a escuchar la palabra de Dios, no todos iban a estar, iban a recibir el mensaje de Dios por Jeremías. Y ahí es cuando Jeremías se da cuenta, ¿verdad? De la realidad y que nosotros como creyentes tenemos que estar siempre
ser realistas, ¿verdad? Saber que no todos van a recibir el mensaje de Dios, no todos van a recibir la palabra de Dios como uno quisiera. Y era lo que yo le preguntaba a Dios en la mañana cuando oraba y cuando pensaba que iba a hablar otra palabra, pero bueno, ya Dios dirá cuando la pueda compartir. Y cuando yo le decía eso, Señor, bueno, Señor, ¿cuándo, Señor, cuándo? Y solo decía, resiste, resiste. Y me acordaba de este profeta, que yo sé que Dios lo puso en mi mente, ¿verdad? En mi memoria. Oye, como el profeta Jeremías. Pasó un tiempo y el profeta Jeremías se encuentra que el pueblo no le responde, el pueblo no contesta a lo que Jeremías estaba diciendo. El mensaje del profeta era, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos decían que servían a Dios, ellos decían que Dios era su único Dios, pero ellos tenían muchas otras ocupaciones y le quitaban el primer lugar a Dios. Eso nos puede pasar a nosotros también. Pero Jeremías insistía y llega en el capítulo 7 de Jeremías, versículo 27, cuando Dios le dice algo a Dios que nadie queremos escuchar, nadie. Yo no quisiera escuchar esas palabras que Dios le dio a Jeremías y Dios le dice a Jeremías, tú vas a hablar, pero ellos no te van a oír. Tú les vas a llamar y ellos no te van a atender, ellos te darán la espalda. Jeremías 7:27 lo dice. Wow, Jeremías pues se frustraba, ¿verdad? A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Históricamente se le conoce como el profeta llorón porque lloraba por el pueblo. Él rogaba que le hicieran caso a lo que Dios les estaba diciendo y no le hacían caso. Entonces el profeta Jeremías pues se frustró, ¿verdad? Y lloraba, pero él no desistió. Él resistía y se fortalecía en Dios. Dios lo iba a fortalecer. En un momento, Jeremías 29, cuando no ve respuesta del pueblo, no ve respuesta, o sea, la gente, imagínense, la gente solamente lo oía y decía, no, Jeremías, tú eres mentiroso, porque hay otros que están hablando algo contrario a lo tuyo, Jeremías. Tú eres el único que dice que nos arrepintamos, pero si estamos bien con Dios. Y todos los falsos profetas le decían, no le hagan caso a Jeremías, Jeremías dice que va a venir juicio, no va a haber juicio, hay bendición, hay prosperidad, hay todo. Y eso es una mentira también. Hoy en día también se predica mucho de que todo está bien, de que todo va a marchar bien, de que estamos bien con Dios, y no es verdad. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, y eso era lo que Jeremías les estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces Jeremías dice, se cansa en un momento porque nos podemos cansar, pero mire lo que pasa. Jeremías 29 dice, y dijo Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías se había decidido, dijo, yo ya no voy a hablar más de Dios, ya no les voy a decir que se arrepientan, que se vuelvan, yo ya voy a cerrar mi boca, voy a quedarme callado. Yo voy a vivir como si nada, como si no hubiera sido ese profeta, ese mensajero de Dios. Y dice, pero cuando más estaba callado, había como un fuego dentro de mí que me empujaba, me impulsaba a hablarlo. Quise sufrirlo, es decir, quise callarlo, quise aguantar esa necesidad de hablar de Dios, pero no pude. Mire, una vez que nosotros hemos conocido a Dios, pues es inevitable no hablar de Dios, es inevitable no decir que Dios es bueno, Dios es fiel, pero también Dios es santo. Dios quiere que nosotros nos apartemos de las cosas que ofenden a Dios, que deshonran a Dios, que podemos decir muchas cosas, pero buenas para Dios, o alabando a Dios, o diciendo, wow, Dios, eres bueno y eres misericordioso, Dios es fiel, Dios es grande, pero mis actos pueden decir otra cosa, y eso es lo que deshonra a Dios. Entonces, la vida del creyente es así, es cuestión de resistir, es cuestión de saber quiénes somos en Dios y quién es sobre todo Dios para nosotros y quién es el que ha prometido estar con nosotros. Por eso es
es difícil, ¿verdad? Es difícil resistir, pero Dios nos ha prometido estar con nosotros. Si hay una cosa que la Biblia habla o nos muestra la Biblia, son personas que sufrieron por causa de Dios, que sufrieron, pero ellos perseveraron, ellos fueron fieles a Dios porque veían la fidelidad de Dios hacia ellos. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esas son las promesas que debemos de aferrarnos, que el Señor ha prometido estar con nosotros. Que sí hay momentos de desilusión, de decepción, de tristeza, de aflicción, de soledad, de enfermedad, de muerte, de tragedias, de rechazo, de traición, terrible. Pero Dios ha prometido estar con nosotros y eso es lo que nos debe de hacer, resistir a los tiempos que nos vengan, ya sean difíciles y también buenos, porque nosotros podemos decir, bueno, no nos acordamos de Dios hasta el momento que nos va mal, pero en los momentos buenos, de abundancia, pues es difícil, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, pero podemos apoyarnos en lo que nos va bien, ¿verdad? Y a Jeremías Dios le dijo, nadie te va a escuchar, Jeremías, pero tienes que resistir. Ahora se imagina usted que estemos estudiando, un médico está estudiando y en el momento de recibir el título, que le diga a la persona que le está entregando el título, ¿sabes qué, médico? Tú te has esforzado mucho, has estudiado mucho, te has preparado mucho, pero todos los pacientes que tú tengas, ninguno se va a recuperar. Tú no vas a tener la capacidad de sanar a nadie. No vas a inventar una medicina como habías pensado. No vas a inventar nada. Es más, todos tus pacientes se van a ir empeorando y van a morir. ¿Usted se imagina? Pues eso Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, nadie te va a escuchar, pero tú tienes que seguir siendo ese mensajero mío. Tú tienes que seguir, médico. Si tú tienes esa pasión por la medicina, tienes que seguir ejerciendo, tienes que seguir esforzándote, aunque no veas los resultados que tú buscas. Eso es el ser creyente, que nuestra fe no depende, o nuestra perseverancia en el Señor, no depende de las cosas buenas, las respuestas de Dios que podamos ver en nuestra vida, sino saber resistir y confiar que Dios está con nosotros y nos ayudará aún en los desaciertos, ¿verdad? Aún en todas las cosas que podamos pasar. Es mentira cuando se predica que el ser cristiano, el ser hermano, el ser aleluya, el ser evangélico, le cambia la vida y va a ser el más rico y no va a ser enfermo y no va a estar enfermo y no va a sufrir cosas. Y no es cierto, eso es mentira, eso es ser falso mensajero de Dios, porque eso no lo habla la Biblia. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero debemos de confiar que Dios ha vencido al mundo. La Biblia habla de que una leve tribulación vamos a vivir aquí en la tierra, pero siempre el Señor nos va a sacar adelante. La Biblia dice que confíen en Evangelio de Mateo 28 en adelante, versículos en adelante, dice que Dios va a estar, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que ha prometido y eso Dios lo cumple. Ahora, el creyente, el cristiano, el hermano, tampoco se la va a pasar todo el tiempo sufrido, ¿verdad? Dios también nos da esas alegrías, esos tiempos de refrigerio, de paz, de gozo, de alegría. Bueno, de paz no, porque de paz, aunque pasemos por muchas cosas, muchos problemas, debemos de disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento del Señor. Entonces, ¿cómo es que se va a conocer a un creyente? La Biblia habla, Jesús mismo le decía a sus discípulos, el creyente se va a conocer, el discípulo de Dios, del Señor, se va a conocer por los frutos que lleven, por los frutos que lleven. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y dice, por sus frutos se va a conocer. Allá en Mateo 7 habla de todo eso, habla de la oración y habla del fruto. Y dice, en eso se van a conocer mis discípulos, mis seguidores, los creyentes, los hijos de Dios, en que llevan buenos frutos, en que producen frutos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos frutos? La Biblia habla en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que los frutos es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, humildad, templanza,
todos esos, dice, si somos de Cristo, si somos del Señor, si estamos en el Señor, debemos de dar esos frutos. Esa es la condición, no solamente decir, somos del Señor, pero cuando usted quiera comprobar que hay un cristiano, que es un cristiano verdadero, pues es que tenemos que dar buenos frutos. Y nos comprometemos a eso, ¿verdad? O sea, es un compromiso bien grande, hermanos y amigos. Es un compromiso bien grande el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, sí, pero los que siguen al Señor tienen que ser como el Señor fue. Y es bien demandante, bien alto el estándar para ser como Jesús. Pero con la ayuda del Señor, pues ahí vamos caminando, ahí vamos avanzando. Entonces, es importante, nosotros no estamos exentos, el cristiano no está exento de pasar problemas, de pasar frustraciones, porque se frustra. Uno en la mañana era como yo le decía, me frustré, me dije, bueno, Señor, ¿cuándo voy a ver esa respuesta? Se va a ver, Señor? ¿Cuándo se va a ver? Y resiste, aguanta. Solamente el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Perseverar hasta el fin. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Los valientes no es aquellos que no tienen temores, ¿verdad? Al contrario, es que no dependen de uno mismo, sino dependemos del Señor, que a pesar de los temores, a pesar de las cosas que vengan, de las aflicciones, seguimos adelante. Y esa es la diferencia, hermanos. Debemos de seguir resistiendo, debemos de seguir fortaleciéndonos en el Señor, debemos de seguir confiando en Dios, cualquiera sea la situación, cualquiera sea, ¿verdad?, la no respuesta todavía. Debemos de saber esperar en Dios, porque tendemos mucho a desesperarnos y a querer actuar por nosotros mismos, pero el Señor nos manda a esperar, a ser pacientes, esperar, confiar en Dios, ¿verdad? Estar quietos, como Salmo 46 lo dice. Tenemos que seguir adelante y sobre todo porque la palabra nos enseña que el mismo Señor Jesús sufrió también rechazo. En un momento de su ministerio, Jesús estuvo en las puertas del pueblo, ¿verdad?, de Jerusalén, y les dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados y todo eso. Jeremías murió, hubo muchos profetas, muchos mensajeros de Dios que murieron, a unos los asesinaron, otros murieron pues muerte natural, ¿verdad? Pero no fueron aceptados por Dios, no fueron aceptados por el pueblo, perdón. Por Dios sí, Dios los envió, pero muchos no tuvieron respuesta del pueblo como Jeremías. Jeremías dijo, nadie te va a contestar, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso. Vas a hablar, pero nadie te va a escuchar. Y Jesús lo dijo allá en Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? En aquel tiempo de Jeremías, cientos de años antes de Jesucristo, estaban hablando los profetas, arrepiéntanse, sigan a Dios, busquen a Dios. No le hicieron caso. Vino Jesús, igual, no lo quisieron, lo rechazaron. Antes lo crucificaron porque odiaban a Jesús, no querían lo que Jesús predicaba, porque Jesús predicaba algo diferente, que esos religiosos estaban predicando, estaban hablando, enseñando, y Jesús se oponía a eso. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces yo he querido desde entonces, desde los profetas, yo he querido juntarlos como esa gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y lo mismo hicieron con Jesús, lo rechazaron. ¿Cómo que rechazaron? ¿Se imagina? Rechazaron al Hijo de Dios, al Dios encarnado, al Todopoderoso, lo rechazaron. ¿Cuánto más a nosotros? Nos van a rechazar, pero eso no quiere decir que nosotros debamos de parar. Tenemos al contrario que seguir adelante y rogar que el Señor pueda tocar el corazón de la gente. Así que sigamos, aguantemos. A Jesús lo crucificaron. A Jesús, en el momento que estaba en el Getsemaní orando, Jesús también
tuvo ese momento así como Jeremías, decir, no voy a hablar, voy a callar, pero había un fuego en él, en Jeremías. Y Jesús también dijo en ese momento cuando oró al Padre, le dijo, Padre, si es necesario pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús al final, ¿verdad? Tuvo un momento ahí de lucha, pero él supo obedecer la voluntad del que le había enviado, del Padre. Para Jesús la única alegría o gozo era hacer la voluntad del que lo había enviado. Y a nosotros el Señor nos ha alcanzado, a nosotros el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha hecho nuevos en Cristo, y tenemos que seguir avanzando, hermanos. Tenemos que seguir avanzando. Y aquellos que no se consideran hermanos, ¿verdad? Cristianos o aleluyas, como yo me acuerdo que en Ceballos yo decía hermanos, ¿verdad? Los hermanos. Yo tengo un tío que es pastor y yo tengo una hermana que es cristiana también y los veía desde niña, pero hasta ahora es que entiendo, ¿verdad? Lo que es ser cristiano, y tenemos que seguir adelante resistiendo cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema. Y no olvidarnos que un mismo suceso, como dice Eclesiastés 9, un mismo suceso, dijo el rey Salomón, le pasa a todos, ¿verdad? Los cristianos no están exentos de sufrir enfermedad, de sufrir cáncer, de sufrir pobreza, de sufrir escasez, de sufrir soledad, abandono, accidentes, tragedias. No estamos exentos a eso. Si alguien le dice, venga al Señor, venga a la iglesia y le prometemos que su problema se va a resolver, eso no es cierto. Lo que el Señor promete es cambiar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Eso es lo que ha prometido, darnos salvación, darnos paz, darnos gozo en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Eso es lo que el Señor se ha prometido. Entonces, si el Señor lo ha dicho, nosotros tenemos que creer y tenemos que resistir y tenemos que aguantar cualquier cosa que nos venga. Todo por amor al Señor, hermanos, todo por amor al Señor. Tenemos que seguir creyendo, seguir confiando y seguir hablando, aunque la gente no nos escuche, ¿verdad? Y si nos escuchan y reciben la palabra, pues que sea el Señor glorificado, ¿verdad? Que sea todo para el Señor, porque de nosotros no hay nada bueno, no hay ningún logro, ningún esfuerzo propio. Esfuerzo pues estudiar, ¿verdad? La palabra, apartarnos de lo que ofende a Dios, pero el que el Señor pueda convencer a la gente, lo hace solamente el Señor, nosotros no. Entonces por eso ya podemos descansar y confiar en el Señor, que el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros, así como lo ha hecho con nosotros, pues lo va a hacer con aquel que el Señor quiera hacerlo, según su voluntad y según su soberanía. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, le saludo a aquellos amigos paisas, ¿verdad? Yo digo paisas. Aquellos amigos les saludo, les quiero mucho, les recuerdo y le doy gracias a Dios porque me permite compartir que Dios es real y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios, en el Señor hay esperanza para vivir una vida en paz, a pesar de cualquiera sea la aflicción que pueda venir. Pueda decir, San Juana, tú has pasado problemas, tú has pasado tragedias. Pues sí he pasado, pero tengo la confianza que el Señor ha dicho que Él va a estar conmigo en todas las cosas que yo pueda pasar, que Él permita que podamos pasar, porque el Señor no está lejano a nosotros, el Señor quiere hacerse cercano a nosotros. Y eso es una promesa y yo prefiero aferrarme a esa promesa que aferrarme a una mentira, que me puedan decir, ay, San Juana, mira, el Señor ha dicho que vas a ser millonaria. No, el Señor me ha dicho que me va a dar bendiciones, pero bendiciones espirituales, esa bendición que está dentro de mi corazón y que nadie, a menos que yo lo permita, me la pueden quitar. Entonces, le invito a confiar en el Señor, le invito a creer en el Señor y le invito a resistir a aquellos hermanos en la fe. Resista, que el Señor está con nosotros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.